amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a conversar un poco sobre la posible evolución que pudiera mostrar el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar en el año 1990. Quizás un buen comienzo para esta conversación es decir, simplemente que el tipo de cambio no es más que un precio que se establece en un mercado básicamente por las fuerzas de oferta y demanda de un producto que se llama dólar o de un producto que se llama la divisa. Y de hecho, en ese mercado quizás es donde las fuerzas de oferta y demanda actúan más libremente para el establecimiento del precio de lo que allí se transa, de lo que allí se compra o se vende, la divisa. Porque las posibilidades realmente que tiene una autoridad económica de un país para influir en ese precio, para determinar, congelar o influir en ese precio, realmente están severamente limitadas, particularmente en una economía donde existe un sistema de cambio libre como el que actualmente tenemos en Venezuela, donde solamente existe un único tipo de cambio y donde la cotización de ese tipo de cambio se establece por el juego de la oferta y la demanda, es decir, donde existe un sistema de flotación, donde el tipo de cambio flota y se establece o se ubica de acuerdo a las presiones de la oferta y la demanda. Bueno, ¿qué determina cada una de estas dos fuerzas en ese mercado, particularmente en nuestro medio venezolano? Bueno, es obvio que el gran oferente en Venezuela de divisas es el Banco Central, porque al Banco Central le ingresan cerca del 90% de las divisas que se generan en el país por vía de las exportaciones, por otras ventas externas o en general por otra serie de actividades tanto comerciales como financieras que realiza el país con el resto del mundo. Esos dólares van a parar al Banco Central. El principal proveedor de dólares del Banco Central obviamente es PDVSA, la industria petrolera, que está obligada por ley a venderle la totalidad de los dólares que obtiene como producto de su exportación de hidrocarburos al Banco Central al tipo de cambio que prive en el momento en que se realiza la transacción. Y entonces el Banco Central obtiene esos dólares y a cambio le entrega bolívares a PDVSA, el contravalor en bolívares de esos dólares al tipo de cambio existente en el momento en que se realice la transacción. Es por lo tanto ese Banco Central, ese organismo que absorbe la inmensa mayoría de las divisas que se producen en el país, el encargado también de llevar a cabo la oferta de dólares, la venta, poner a la disponibilidad de los diferentes entes que necesitan divisas para sus actividades, esas divisas, y por lo tanto este es el principal oferente de divisas en un momento dado. Obviamente el Banco Central puede ofrecer una mayor o una menor cantidad de divisas dependiendo, entre otras cosas, por ejemplo, de la disponibilidad, de cuántas divisas dispone el Banco Central en un momento dado para poder inyectar las mismas al mercado. Y también depende, en cierto modo, de la disponibilidad o de las necesidades de divisas de la economía, básicamente las necesidades de reservas internacionales que tiene una economía en un momento dado. Si, por ejemplo, las reservas internacionales han bajado en una forma sustancial, el Banco Central le da prioridad al restablecimiento, al apuntalamiento de esas reservas internacionales y, por lo tanto, tiende a restringir la oferta de divisas en el mercado para que de esa forma se puedan fortalecer esas reservas internacionales que a fin de cuentas son las que determinan, digámoslo así, la capacidad de defensa o de reacción de la economía venezolana frente a cualquier circunstancia adversa que proceda del exterior, como por ejemplo el derrumbamiento de los precios del petróleo. Pero por otra parte, el Banco Central tiene un objetivo fundamental, que es evitar que el tipo de cambio muestre comportamientos compulsivos, comportamientos erráticos, comportamientos de cambios dramáticos, y por lo tanto sabe que tiene que mantener permanentemente alimentado el mercado con una cantidad de divisas que más o menos satisfagan la demanda que dentro de ese mercado existe, para así evitar pues que en ese mercado existan esas reacciones compulsivas e indeseables que elevan el tipo de cambio y que a la vez distorsionan completamente las expectativas cambiarias y tienen tantas consecuencias negativas sobre la economía. Por lo tanto, pues el Banco Central tiene que preocuparse en todo momento por ver cómo mantiene satisfecha la oferta de divisas en ese mercado, cómo mantiene racionalmente satisfecho el mercado de divisas para impedir movimientos dislocados de la misma, pero a la vez cómo restringe la cantidad de divisas que vende al mercado para
evitar, pues, o para permitir que dentro de ese mercado exista un comportamiento racional de ese precio. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué determina la demanda, la otra gran fuerza de mercado, que es la que, complementado con la oferta, va a determinar el precio de esa cosa que se transa en ese mercado, el precio de la divisa o el tipo de cambio. Ya regresamos. La demanda de divisas en el mercado cambiario depende de una serie de circunstancias muy diversas y las cuales tienen una influencia directa y contundente en la determinación del precio de la divisa en el mismo. De hecho, uno de los primeros factores que puede influir o determinar esa demanda en ese mercado es el diferencial inflacionario que existe entre la economía venezolana, en nuestro caso específico, y la inflación que existe en los principales proveedores de productos que importamos. Así, por ejemplo, si en Venezuela existe una inflación sustancialmente mayor que la que existe en los Estados Unidos, en Europa y Japón, nuestros principales proveedores, esto ya lo hemos mencionado múltiples veces en programas anteriores, pues eso significa que los productos venezolanos se encarecen más rápidamente que los productos en el resto del mundo, y por lo tanto eso tiende a inclinar a los venezolanos a comprar productos que se encarecen relativamente con menor intensidad o que no se encarecen con la celeridad con que lo hacen los productos venezolanos en el exterior, y por lo tanto se incentivan a importar, a incrementar sus compras en el exterior, demandando una mayor cantidad de divisas y elevando de esta forma la demanda de esa moneda internacional. Esto obviamente ejerce una presión alcista sobre el tipo de cambio, porque al elevarse la demanda, ello tiende a elevar el precio de la divisa, y en consecuencia ese diferencial inflacionario tiende a generar un proceso de elevación del tipo de cambio. Sin embargo, es factible, por ejemplo, que el Banco Central en un momento dado decida, no, yo voy a satisfacer plenamente esa demanda de divisas, a pesar de que la misma se está exacerbando, está creciendo o se está acelerando, pero yo, vamos a poner como Banco Central, estoy interesado en que el tipo de cambio se mantenga lo más estable posible, lo más fijo posible. Esa circunstancia o esa decisión puede privar en un momento dado. ¿Qué sucedería entonces en este caso? Pues simplemente que al haber una mayor inflación interna que externa, si por ejemplo el tipo de cambio se estabiliza al tipo de cambio actual, más o menos en torno a 44 bolívares por dólar, pues eso significaría que ese tipo de cambio, en la medida en que se mantenga a ese nivel y se persista en una inflación interna mayor que la externa, pues simplemente lo que hará será que 44 bolívares comprarán cada vez menos en comparación a lo que adquiere un dólar afuera, y por lo tanto cada vez más será el incentivo de los venezolanos a adquirir dólares e importar. Es decir, a aparecer situaciones de sobrevaluación del bolívar, lo cual incentiva grandemente las compras en el exterior y a su vez, o sea, incentiva las importaciones y a su vez desincentiva las exportaciones, porque los productos venezolanos se hacen cada vez más costosos para los compradores en Europa, Estados Unidos, Japón y otros países que adquieren estos productos venezolanos. Llega un momento en que les resulta sumamente costoso y por lo tanto pierden el incentivo de continuar comprando en Venezuela, bajando las exportaciones. Por lo tanto, si nosotros realmente queremos estimular las exportaciones y desestimular o tratar de mantener las importaciones en su mínimo nivel, es necesario que en circunstancias como estas, donde hay una mayor presión inflacionaria interna que externa, se permita que el tipo de cambio aumente, muestre una tasa de incremento, para que de esa forma, al devaluarse el bolívar, al depreciarse el bolívar en el tiempo y apreciarse el dólar, pues también se encarezcan los productos que compramos en el exterior y se sigan manteniendo el bajo costo, el bajo precio de los productos venezolanos en el resto del mundo, desestimulándose de esta forma las importaciones y estimulándose las exportaciones. Es por esto que la preservación de la subvaluación del bolívar es una condición fundamental, básica, si efectivamente queremos tener éxito en nuestra intención de fomentar las exportaciones, de desarrollar un sector exportador sólido y permanente en Venezuela. De ahí entonces la necesidad de que mientras exista mayor presión inflacionaria local que en el resto del mundo,
también se permita al tipo de cambio ir al alza, es decir, que se vaya depreciando el bolívar y apreciando la moneda extranjera. Igualmente, otro factor que puede determinar demanda de divisas son los requerimientos de importación que tiene una economía. Existe un estrechísimo vínculo entre el nivel de actividad económica, el nivel de producción que existe dentro de una economía y los requerimientos de materias primas, bienes intermedios, maquinarias, equipos y bienes de consumo que se requieren dentro de esa economía. Cuanto mayor es el nivel de actividad económica, tanto mayor son los requerimientos de importación. Por lo tanto, una economía que está creciendo a una alta tasa, que está, digamos, disfrutando de un alto ritmo de crecimiento económico, que se aproxima a una situación de pleno empleo y que por lo tanto pues está disfrutando de una situación de bonanza económica, también es una economía que requiere altos niveles de importación, incrementándose notablemente las importaciones de bienes y de servicios, y de esa forma incrementándose también la demanda de divisas, lo cual entonces tiende a presionar el tipo de cambio al alza, a menos que esa mayor demanda venga acompañado por una expansión similar de la oferta que mantenga satisfecho el mercado y que impida presiones alcistas, si se quiere, intensas sobre el tipo de cambio. En la medida en que en 1990 no haya un mayor nivel de actividad económica como se prevé, estamos previendo quizás que en el mejor de los casos, si hay algún crecimiento económico, ese crecimiento económico todavía sea marginal, esto podrá hacer que los requerimientos de importación en 1990 sean relativamente bajos, y también es lógico prever que esta justificación, esta razón de generación de demanda por la vía de los requerimientos de importaciones dado el nivel de actividad económica, realmente no signifiquen en 1990 un mayor factor, un mayor elemento que estimule o presione la demanda de dólares al alza. Eso es lo que podemos más o menos prever del efecto que sobre la demanda de divisas puede tener este factor de los requerimientos de importación y su estrecha vinculación con los niveles de actividad económica o de actividad productiva. Igualmente, otro de los factores que influye sin duda alguna en la demanda de divisas son la disponibilidad de bolívares. Bueno, ¿con qué se pueden comprar esas divisas? En la medida en que haya un deseo de adquirir divisas, por ejemplo, porque el público prevé que la divisa se va a encarecer en el futuro y por lo tanto es conveniente adelantarse a adquirir divisas en el presente antes de que la misma suban de precio. Bueno, eso puede llevar a múltiples personas a demandar divisas, pero para ello necesitan bolívares, para ello necesitan disponer de con qué adquirir esa divisa, a cambio de qué adquirir esa divisa. En la medida en que proliferen los bolívares, en la medida en que haya alta disponibilidad de bolívares, alto nivel de liquidez dentro de la economía venezolana, pues parte de esos recursos pueden canalizarse hacia el mercado cambiario, facilitando esto o estimulando esto la adquisición de divisas. Si existe a su vez esa abundancia de divisas, pues, esa abundancia de bolívares, esa abundancia de financiamiento, cualquier persona que se acerque a un banco puede pedir prestado la cantidad que desee y ese banco rápidamente le concede ese crédito, pues eso significa que hay abundancia, hay sobreoferta de fondos, hay sobreoferta de fondos prestables de dinero, y por lo tanto el precio de esos recursos tiende a bajar, es decir, el tipo de interés tendería a ser relativamente bajo, se abarataría el financiamiento, se abarataría el crédito, y ese abaratamiento del crédito obviamente estimularía a los miembros de la sociedad a pedir prestado, obtener dinero con relativo bajo costo y con ello canalizar esos recursos hacia el mercado cambiario para adquirir un bien que se denomina dólar o se denomina divisa, que se prevé en un momento dado que puede mostrar una fase ascendente en su precio. Por lo tanto, la mayor o la menor disponibilidad de bolívares de medios de pago locales es otro de los factores importantes o determinantes en la fijación de la demanda que se realiza de esta divisa norteamericana. Esta es la razón que explica por qué el año pasado el Banco Central, que tenía como una de sus prioridades absolutas impedir un dislocamiento en el tipo de cambio, tratar de lograr la mayor estabilidad posible en el tipo de cambio después del enorme disparamiento o brinco que dio el tipo de cambio comercial al pasar de 14.50 y hasta de 7.50 para algunas actividades, al tipo de cambio único de 38 bolívares y tanto cuando se unificó en el mes de marzo. Para el Banco Central es una prioridad absoluta después de esta unificación cambiaria
tratar de estabilizar en la mayor medida posible el tipo de cambio, porque ese enorme brinco, ese enorme ajuste en la cotización del bolívar comercial había implicado una tremenda, una profunda devaluación del bolívar comercial al pasar de 14.50 a 38 bolívares y tanto el tipo de cambio único. Por lo tanto, para el Banco Central, como era prioridad, digamos, mantener con la mayor medida posible la estabilidad del dólar para así impedir que nuevos encarecimientos en esta divisa se tradujeran en nuevos factores inflacionarios o presiones inflacionarias que vinieran por la vía de los costes debido al incremento en el precio de los productos en el exterior, ello entonces hizo o llevó a que el Banco Central implantara una política monetaria restrictiva, es decir, tratara de restringir en la mayor medida posible la disponibilidad de bolívares. En el medio, tratara de mantener un precio a ese financiamiento alto, un tipo de interés bastante alto, para que entonces así los venezolanos no tuviesen una mayor disponibilidad de bolívares que pudieran canalizarse, que pudieran orientarse del mercado cambiario, estimulándose de esta forma la demanda y así presionando el tipo de cambio al alza. Esto en realidad lo logró el Banco Central, y es lógico prever que también para 1990 vamos a seguir viendo a un Banco Central implantando una política monetaria de carácter restrictivo, o por lo menos prudente, que busque como objetivo central limitar la cantidad de bolívares disponibles en el público, haciendo esos bolívares altamente costosos, o sea, todavía muy probablemente se van a vivir a lo largo de 1990 altas tasas de interés o tasas de interés por lo menos a los niveles actuales, y que de esa forma entonces se evite, a través del encarecimiento del alto costo y de la baja disponibilidad de bolívares, que estos recursos se canalicen hacia el mercado cambiario. Esto es particularmente cierto en 1990, si en el presente año no se logra disminuir en una forma sustancial la tasa de inflación, aún por debajo de los niveles que se vivieron durante los últimos meses del año 1989, cuando se notó sin duda alguna una desaceleración importante en las presiones inflacionarias. Si las presiones inflacionarias no siguen cediendo, sino que por ejemplo se estabilizan en torno a 2,5 o a 3% por mes a lo largo del año 1990, cosa que es inclusive bastante probable, pues en esa misma medida el Banco Central se verá impedido de bajar las tasas de interés, porque si tiende a reducir las tasas de interés en una forma sustancial por debajo inclusive de esos niveles de inflación, pues eso hace que los venezolanos, al igual que sucedió en 1987 y 88, se estimulen a pedir dinero relativamente barato y con ello comprar una cosa que se espera que va a subir de precio en un mayor porcentaje como consecuencia de la mayor inflación interna que externa, por las razones ya mencionadas. Es por esto, o esta es una de las razones, por la que nosotros estamos previendo que muy probablemente el Banco Central siga imponiendo en el 1990 una política monetaria de carácter restrictivo que tenga como objetivo inclusive succionar de la actividad económica parte de los recursos que se inyectarían por la vía fiscal a través de los planes de mayor gasto, los planes sociales, y de esa forma limitar la cantidad de bolívares disponibles al público, manteniéndose así también las tasas de interés en niveles relativamente altos. Esto sin duda alguna buscaría como, entre otros objetivos, la limitación de la demanda, la limitación de la canalización de recursos hacia el mercado cambiario y de esa forma la limitación de la demanda de la divisa, buscando también una estabilidad en el tipo de cambio. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué otros factores determinan esta demanda y cómo se prevé, dado pues todo este enjambre de factores que pueden afectar la demanda de divisas y establecer o afectar también el precio de esa divisa en el mercado, cómo se prevé el comportamiento de estas variables para 1990. Ya regresamos. Otro factor que también influye en la demanda de divisas son las expectativas cambiarias que se pueden crear en un momento dado en el público. Si de hecho, por ejemplo, y esto ha sucedido varias veces en el pasado en Venezuela, el público, los venezolanos se convencen, por ejemplo, de que el Banco Central va a ver severamente limitado su ingreso de divisas y por lo tanto no va a disponer de las divisas suficientes para satisfacer el mercado, para estar presente a través con una oferta amplia en el mercado, entonces comienza a surgir el convencimiento de que va a haber estrechez de divisas,
va a haber escasez de divisas y por lo tanto el precio de la misma va a tender al alza. Eso entonces, esa expectativa cambiaria que se crea lleva al público a sobredemandar divisas y entonces presionan el precio de la misma al alza, haciendo que el nivel de devaluación sea muy superior al que una serie de otros factores puramente económicos y financieros pudieran justificar en el comportamiento de esa divisa. Bueno, en el programa anterior inclusive nosotros mencionábamos que una de las expectativas que se tienen para 1990, muy favorables por cierto, es que las transacciones externas del país, los resultados de la balanza de pagos van a ser muy favorables para Venezuela. Vamos posiblemente a lograr un saldo comercial, es decir, un excedente de exportaciones sobre importaciones de mercancías, que quizás inclusive pueden superar los $1.000 millones, posiblemente la cuenta corriente, donde se registran todo lo que son las exportaciones e importaciones de mercancías y de servicios, así como unas transferencias corrientes con el resto del mundo, también puede arrojar un saldo positivo que posiblemente inclusive supere los $1.000 millones, y que al no haber mayores factores distorsionantes en las transacciones financieras con el resto del mundo, es decir, lo que es la cuenta capital de la balanza de pagos, no sería de extrañar que en el presente año tuviésemos un proceso de incremento sustancial de las reservas internacionales y, en consecuencia, un incremento importante de los ingresos de divisas al organismo emisor, al Banco Central. Si estas previsiones se cumplen, pues eso significa que el Banco Central va a disponer de cantidades abundantes de divisas y por lo tanto va a tener una capacidad relativamente holgada para poder intervenir en el mercado, pudiendo esto llevar a la aspiración, al deseo de los venezolanos a que este año no se materialicen expectativas cambiarias negativas que impulsen al público a comprar divisas antes de que la misma aumente a llevar o a llegar a realizar compras compulsivas de estas divisas ante el convencimiento de que las mismas van a aumentar. Si esto es así y si realmente pues logramos evitar que se materialicen estas presiones distorsionantes por la vía de la exacerbación de expectativas cambiarias, es lógico entonces prever que en el año 1990 el tipo de cambio pudiera mostrar un dinamismo relativamente moderado, no dislocado, donde el tipo de cambio muestre un aumento persistente y sostenido a lo largo del año 1990, respondiendo básicamente al diferencial inflacionario que existe entre la economía venezolana de 1990 y el resto del mundo. Si efectivamente aceptamos que en Venezuela pueda materializarse una inflación entre un 30 y un 35%, digámoslo así, que equivalga en torno a un 2,5, 2,6, 2,7% intermensual, pues en esa medida pudiéramos aspirar a que el ajuste del tipo de cambio no se extralimite mucho más de esa magnitud, que la depreciación del bolívar a lo largo de 1990 más o menos esté en ese entorno, en torno a un 30%, y que ello lleve la cotización del dólar a fin de año hacia unos niveles en torno a los 55 bolívares por dólar. Obviamente, este supuesto o yo no estoy haciendo una predicción, en este caso simplemente estoy hablando de una posibilidad, de un posible escenario que pudiera darse. La posibilidad de que este escenario se materialice va a depender exclusivamente, fundamentalmente, de que no se exacerben las expectativas cambiarias, de que realmente el público tenga confianza en que el Banco Central está en la capacidad de poder inyectar esos recursos al mercado y que por lo tanto no es lógico prever dislocamientos en ese tipo de casos. Y si no se presentan esas expectativas, si igualmente existe cierta limitación a la cantidad de dinero que puede ser canalizado hacia el mercado cambiario, si las tasas de interés se mantienen en niveles reales positivos, es decir, por encima de los niveles de inflación, bueno, es lógico prever que el comportamiento del tipo de cambio en 1990 sería o podría ser, y de hecho hay altas posibilidades de que así sea un comportamiento racional, normal, que lleve pues el tipo de cambio hasta fin de año, como ya dije, a unos niveles de aproximadamente 55 bolívares por dólar, con lo que se preservaría la situación de subvaluación del bolívar, creándose así o manteniéndose así las condiciones o una de las condiciones fundamentales para el desarrollo de las exportaciones. Lo importante, con esto cierro esta conversación, es que se tenga presente una cosa: el fenómeno inflacionario es uno de los principales factores que va a determinar, a fin de cuentas, el comportamiento del tipo de cambio, y no solamente del tipo de cambio, sino también del tipo de interés. Si realmente los venezolanos queremos ver que el tipo de cambio se va a devaluar menos intensamente que ese 30%,
si deseamos ver que realmente las tasas de interés bajen en una forma sustancial, abaratándose el financiamiento y posibilitando esto, dando más holgura a los venezolanos, por ejemplo, a obtener préstamos para adquirir vivienda o para realizar nuestras actividades de consumo o inversión, pues lo que tenemos que hacer como condición fundamental, como condición necesaria básica, es reducir la inflación. Mientras la inflación se mantenga elevada, por ejemplo, como consecuencia de que no se le dé prioridad al control de este flagelo inflacionario en el país, pues eso llevaría incuestionablemente a presionar las tasas de interés al alza y también a presionar la tasa de cambio al alza, haciendo que el ritmo de depreciación del bolívar y apreciación del dólar pueda ser mucho más intenso del inicialmente deseado y del que posiblemente podamos aspirar los venezolanos en el año 1990, que como ya dije, pudiéramos tener la esperanza de que el tipo de cambio no muestre dislocamientos, no muestre comportamientos dislocados y fuera de una lógica fundamental. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.